En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el fin de una era, la era Merkel, la canciller alemana que vive sus últimos momentos en el poder tras un longevo mandato. Nos acompañan dos colegas que conocen bien la política alemana porque fueron corresponsales allí. Beatriz Juez, corresponsal del Correo aquí en Francia. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y allí en Berlín, nuestro corresponsal de RFI, Sergio Correa. Sergio, buenos días. Buenos días, Carlos. Sí, bienvenidos desde acá, desde Berlín, esperando, claro, las vísperas de las próximas elecciones nacionales y la despedida de la canciller Merkel, que vive todavía en este edificio que está atrás mío, pero que probablemente está ya empacando sus cosas. El fin de la era Merkel hoy en Primera Plana. La líder más solvente y longeva del siglo XXI. La era Merkel llega a su fin. La canciller vive sus últimos meses en el poder tras 16 años en el cargo, o lo que es lo mismo, 4 mandatos consecutivos. Algo extraordinario para cualquier líder, y más en los tiempos que corren. Merkel ha ejercido ese liderazgo sin haberse dejado deslumbrar por el poder. Son muchos los líderes mundiales que han tratado de desentrañar, en cierta forma, el pensamiento de esta política que conjuga formación científica, capacidad de análisis, de escucha, orígenes en la Alemania del Este y una fuerza psicológica impresionante. El fin de su mandato es también el inicio del juicio histórico a su figura, como suele pasar con los grandes personajes de la historia, y ahora tenemos pocas dudas de que estamos ante una de ellos. Repasemos las portadas que nos deja la figura de Merkel o que nos han dejado en los últimos tiempos, como esta portada de la revista Time, que la designó personalidad del año en 2015, llamando a Merkel canciller del mundo libre. Le Point, aquí en Francia, llama a Merkel la jefa, la patrona, que puede salvar a Europa de esta crisis sanitaria gracias al New Deal entre París y Berlín. El diario alemán Tageszeitung representaba así de penitente a Merkel bajo el título, haciendo juego de palabras, Merkel culpa, por el ejercicio de disculpas que hizo la canciller hace unas semanas cuando echó marcha atrás las medidas anti-COVID en Semana Santa. Un ejercicio de disculpas que también suele ser bastante raro en la política actual. Bueno, vea, fin de una era, fin de la era Merkel. Solo la atalaya del tiempo nos ayudará un poco a colocar quizá el personaje históricamente, pero haciendo un poco de ejercicio, ¿cómo designarán los libros de historia a Merkel? Pues yo creo que va a ser una de las grandes políticas de este siglo XXI en Europa. Es una política que ha marcado los últimos 16 años, y todo lo que ha pasado en Europa se ha hecho con ella, ¿no? El eje franco-alemán siempre es muy importante, pero yo creo que ella, como ha coincidido con tantos políticos, han pasado de largo tantos, ella siempre estaba ahí, es todo un referente, ¿no? Algunos lo ven como un ancla para Europa, como que siempre estaba ahí, que era la que... Y otros pues lo ven así como una de las grandes líderes, ¿no? de esta época. Eusebio, ¿qué dirán los libros de historia? Cuando veamos Angela Merkel, 2 puntos... Yo creo que dirán que ha sido una líder eficaz, una líder que ha ejercido el poder con modestia, sin excesivo show o sin nada de show, lo cual es una rareza en estos tiempos, y una político que ha encarnado este sistema de consenso tan alemán vigente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo destacaría una cosa que quizás habrá tiempo para hablar, ¿no? Es la líder conservadora, entre comillas, que ha hecho el gesto más progresista de las últimas décadas en Europa, que fue la acogida de 1 millón de refugiados de la guerra de Siria, ¿no? Y para mí eso fue una decisión muy valiente, de la que pagó un precio político, pero que con el paso del tiempo se va a recordar. Vámonos hasta Berlín con nuestro corresponsal Sergio Correa. Sergio, ¿con qué sensaciones vive el pueblo alemán esta recta final de la canciller? ¿Hay ambiente de fin de una era? Sí, hay una especie de idea de orfandad. Son 16 años, ¿no? Son 4 periodos presidenciales. Es la canciller que ha estado más tiempo en los tiempos modernos. Es una mujer que ha estado cada día en la televisión, en Alemania, en el resto de Europa, que algunos niños no conocen otra canciller que sea ella, pero también ha sido cierto cansancio, hay que decirlo. O sea, la canciller es muy popular, pero
ya se escuchó, 2/3 de la población, según la última encuesta, creen que es demasiado tener una especie de periodo abierto de Cancillería. En principio, constitucionalmente uno puede ser reelecto toda la vida, porque a todos les parece un poco ridículo estar protestando contra otros países que quieren reelegirse 3 veces y el canciller alemán puede estar toda la vida si quiere. Entonces, la idea ahora de 2/3 de la población alemana es que se limite un periodo de canciller a 2 máximo para evitar ese congestionamiento de poder que siempre hace tan mal a las democracias. ¿Qué cualidades han permitido a Merkel ser rara avis tan longeva en la política actual? ¿Qué cualidades le han permitido tanto tiempo? Yo creo que es una líder, bueno, como ha dicho Eusebio, sosegada, pragmática, que sabe escuchar a los demás y, o sea, no tiene la decisión tomada de antemano, sino que escucha a los demás y al final, en el último minuto, toma la decisión que considera más conveniente. Imagino que es, como dice Eusebio, porque en Alemania existe el sistema federal y tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, o sea, y creo que son unas cualidades y luego también se trabaja mucho los temas, ¿no? Entonces estudia todo muy bien. Decían, por ejemplo, antes de ir a un Consejo Europeo, pues tiene todos los temas muy estudiados, sabe hablar con unos, con los otros, intenta encontrar un consenso entre ellos. Creo que es muy, muy importante porque estos días en política no siempre se da. Hablaba antes, Eusebio, de una líder conservadora, entre comillas, que toma una decisión más vinculada al campo progresista, como se suele hablar de la acogida de refugiados. Y por eso le devuelvo la pregunta a Eusebio, ¿dónde situamos entonces ideológicamente a Angela Merkel? ¿O dónde podríamos situarla? Pues yo la situaría en el centro y una política, como he dicho, eficaz y pragmática. Es decir, yo era corresponsal en Italia cuando la crisis de los inmigrantes, que había días que llegaban 7.000, 8.000, era un drama humano terrible. Y bueno, aquí en Francia había un gobierno socialista presidido por François Hollande, y no movió un dedo, o mejor dicho, no movió un barco para ir a rescatar a esta gente, ¿no? Había ONGs francesas, pero no había ningún barco francés, en cambio sí españoles, incluso noruegos. Y la que realmente marcó la historia fue Angela Merkel. Yo creo que este debate izquierda-derecha se está difuminando, ¿no? Y tendríamos que hablar más de populismos, radicalismos o pragmatismos. Y ella es una líder centrista y pragmática, y no solo de retórica, sino que lo ha demostrado. Y quizá precisamente así ha simbolizado la cara antagónica al populismo. Un mundo en donde los populismos han estado en auge, la otra cara, esa cara que identificábamos como no populista, era la de Merkel, ¿no? Sí, había que mirar, por ejemplo, Trump, ¿no? Que Trump está en el otro lado concreto. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Merkel es que no ha cambiado. Yo estaba en Alemania cuando la eligieron canciller, y yo creo que es la misma persona que antes. O sea, el poder no la ha cambiado, ¿no? Es la misma persona que antes. Y esto es también importante y Y pasa poco. Pasa poco, sí. Por eso me gusta, porque es como la misma canciller, bueno, ahora con más experiencia, claro, después de 16 años, pero que el poder no la ha cambiado. Creo que es un rasgo importante de ella. Y paralelamente a la historia de Merkel, la historia de Europa, bueno, que ha vivido numerosas crisis durante estos años de Merkel. La crisis de la deuda, la crisis de los refugiados, el Brexit, ahora la crisis sanitaria. En ocasiones, de hecho, se ha acusado a Merkel de intentar crear una Unión Europea a su imagen y semejanza, y en otras más bien se ha agradecido que existiese al menos una líder solvente en el bloque que nos salvara de males mayores. ¿La historia la va a juzgar como una europeísta? Yo creo que sí. Porque, en fin, cuando hubo la gran crisis financiera del 2007-2008, aunque con dificultades se logró parar el golpe, ayudar a Grecia. No siempre es fácil en Alemania este tipo de políticas, había mucha presión interna, y ahora hemos visto la gran decisión histórica de poner en común la deuda de Europa, que eso era un anatema en Alemania. Es decir, que toda la Unión Europea pudiera endeudarse como bloque era algo, en mis tiempos en Alemania, absolutamente impensable. Y ella terminó aceptándolo. Otra muestra de pragmatismo. Algunos quizás la pueden acusar de no haber sido suficientemente visionaria, pero
yo creo que Europa ha tenido suerte estos años de que, como ha dicho Beatriz, de que Merkel estuviera ahí en la Cancillería. Y a lo mejor lo que nos sobran son líderes visionarios, ¿no? Hay demasiado visionario en el mundo. Sí. No, había una frase que dijo Merkel hace tiempo que me pareció interesante sobre esto, es que a Alemania solo le irá bien si a Europa le va bien, ¿no? Y que resume un poco su pensamiento. Sabe que si, no sé, que si Grecia sale del euro, no sé, o hay una crisis gigante en alguno de los países, o sea, es consciente de que eso afecta también a Alemania y a las empresas alemanas, a todo, ¿no? Pero en eso, perdón, ha habido ya una continuidad de Helmut Kohl, ¿no? que fue su gran padre político, que también aplicó la misma política. Recordemos las ayudas inmensas que los fondos de cohesión, ¿no? Para España, es decir, que es una línea de continuidad que ha habido en la política alemana, que ya no es solo Merkel, sino que viene de muchos años antes. Ese es el pasado. Miremos al futuro. En septiembre hay elecciones en Alemania. Armin Laschet es el candidato a competir por la CDU, el Partido Democristiano, y a sustituir a la canciller tras un proceso muy largo en el que ha habido y sigue habiendo muchas dudas. Sergio, ¿tanto pesa el temor al gran espacio vacío que deja la canciller? Muchísimo, claro. El canciller ha dominado todo este periodo, no ha dejado a nadie mucho cerca del poder. De hecho, le puedo contar una anécdota. Cuando llegó al poder, yo le pregunté a un político de segunda fila del Partido Demócrata Cristiano cómo esa mujer que parecía tan débil se podía defender contra estos tiburones. Y él me dijo, bueno, si tiras a Merkel dentro de una piscina llena de pirañas, no va a quedar una sola piraña. Eso se ve la tenacidad que tiene ella para estar en el poder. Trató de poner a 2 candidatas mujeres de su partido, de su confianza, para que la sucediera. Ninguno de los dos salió. Finalmente terminó siendo Laschet el elegido, un candidato no muy querido por nadie, ni por la gente, ni por el partido, que está ya con periodos de apoyo muy bajos. Ya hay una estima del 20% de gente que quiere solamente votar a la CDU en contra del 30 y algo que hubo las elecciones pasadas. O sea que la ida de Merkel también produce una caída en todo el partido. Bueno, de hecho, Eusebio Val conoce a Laschet, al que va a suceder a Angela Merkel. Sí, tengo una historia de hace muchos años, era el año 88, Sí. Éramos jóvenes, teníamos 26, 27 años, hicimos un viaje juntos en un grupito de 10 periodistas, yo trabajaba ya en La Vanguardia, por 5 países de Centroamérica, y como yo era el único del grupo que hablaba alemán, congeniamos y pasamos 15 días juntos, ¿no? Ha pasado muchos años, pero puedo decir que ya lo vi entonces. Todavía estaba el muro por entonces. Todavía estaba el muro, pero yo lo recuerdo como un joven conservador, pero moderado. Pragmático, nada rígido. No sé, como anécdota, o sea, un día no quisimos seguir el programa oficial que nos habían propuesto y nos fuimos los dos a la playa, ¿no? Es decir, que no, un alemán de aquellos típico alemán no rompería el programa por esto, ¿no? Es una anécdota de hace muchos años, pero es un perfil un poco de la persona que va a suceder previsiblemente a Angela Merkel. Vamos a hacer una breve pausa y en unos instantes continuamos analizando la figura de Merkel aquí en Primera Plana. RFI. La selección del mes. Comme Arthur Rimbaud. Julien Dayan-Quintet. Trop, c'est trop. Parce que t'as les yeux bleus, Dan Garibian Trio. que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Y a de quoi dire, s'aimer comme ça, Eau de Zen. à secouer doucement les draps. Y a des gens qui croient pas en l'amour. J'en ai croisé à chaque carrefour. Dignity can save you or kill you. Angélique Kidjo. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity. RFI. Continuamos en Primera Plana esta semana analizando la figura de Angela Merkel en sus últimos meses que le quedan en el poder, analizando ese longevo mandato de 16 años y toda la figura de Angela Merkel. Lo hacemos con Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo, que lo fue en Alemania. También lo fue en Alemania Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia, y en duples desde Berlín, nuestro corresponsal Sergio Correa. Les quiero formular una pregunta que a mí particularmente me interesa mucho. Durante mucho tiempo se ha hablado de el método Merkel, de
para llegar a negociaciones, para ejercer el poder. ¿En qué creen que consiste ese llamado método Merkel? Bueno, como hacíamos antes, siempre busca el consenso, Sí. escucha a los demás y luego toma una decisión que considera que es más adecuada, ¿no? Y, o sea, aparte también de su formación científica y de su formación matemática, está ahí a la hora de negociar, a la hora sí, de, también. de, Sí, yo creo que de solventar conflictos también. sí, ella se estudia todos los temas mucho, sabe, conoce por qué pie coge a cada uno e intenta eso, encontrar consensos. Y yo creo que sí, que es importante. Creo que sí que su formación científica le ha ayudado, ¿no? Yo recuerdo una rueda de prensa en plena pandemia donde ella empezó a hacer números, ¿no? Y el ratio que es algo bastante insólito para un líder, ¿no? De hecho, la mayoría de líderes son abogados, han estudiado Derecho, han estudiado Ciencias Políticas. Ella es una física. Y yo creo que eso tiene su importancia, ¿no? En la manera en que analiza los problemas, huye totalmente de la demagogia. Huye de la demagogia, lo cual es algo que cada vez sucede menos. ¿Creen que es una líder con convicciones? Porque durante todos estos años en el poder hemos visto como Merkel, en coaliciones sucesivas, iba adoptando políticas que en teoría no formaban parte de su campo a priori conservador. El matrimonio igualitario, el salario mínimo en Alemania, la acogida de refugiados. Hemos visto muchas políticas que no le pertenecían a Merkel, pero que Merkel ha llegado a adoptar. Sí, yo creo que tiene una línea roja que es no pactar con la extrema derecha. Y luego lo otro pues se va adaptando, considerando que es lo mejor, porque también cuando ha gobernado en gran coalición con los socialdemócratas, pues tiene que también encontrar consensos, ¿no? Para no romper la coalición. Entonces, yo creo que es eso que es lo que es importante para ella. Volvamos en este punto a Berlín, porque la biografía de Merkel, Sergio, es la de una joven alemana del este quien logró prevalecer en solitario sobre hombres del oeste alemán y los fue ganando 1 a 1. Hija de un pastor luterano, doctora en física y sin duda un animal político. ¿Una biografía que sorprende por todos los moldes que ha roto? ¿Se reconoce también así en Alemania? Ciertamente, porque Angela Merkel es la primera mujer que ha llegado tan lejos y es una mujer del este. Y ser del este en Alemania, 30 años después de la reunificación, sigue siendo una marca. Haber nacido y crecido en la Alemania oriental, en la llamada Alemania comunista, hace que la gente tenga bastante más difícil para llegar a cargos altos. Y ella lo consiguió. Y además lo consiguió siendo protestante, hija de un pastor protestante, como bien dijiste, que consiguió gobernar dentro de un partido católico. Es algo seguramente un poco más pragmático de lo que se dice el nombre del Partido Demócrata Cristiano. Ahora puede entrar también tantos años de una protestante, pero creo que ha sido una biografía muy inédita, muy especial. ¿A ustedes les han sorprendido algunos datos de la biografía de Merkel? ¿Algo que quieran poner de...? Bueno, recuerdo que ella cuando cayó el muro, no fue en plan corriendo a ver cómo caía el muro. Estaba en la sauna, ¿no? Y estaba en la sauna y estaba tan tranquila en la sauna y no, como que ni se inmutó y no siguió ahí en la sauna y no sé. Y de hecho al día siguiente volvió a ir a trabajar como como si nada, ¿no? No sé. Sí, muy Merkel. Muy Merkel es, ¿no? Yo cuando decía qué tipo de ideología tiene, claro, haber crecido en el este... Ella está vacunada contra ciertas propagandas, ¿no? De la izquierda. Ella está, pero tampoco se puede decir que fuera una conservadora típica. No, es decir, pensemos en el año 89-90, una persona del este se sentía atraída por la CDU, porque Occidente era la gran esperanza, ¿no? Es que, claro, las jóvenes generaciones quizás no lo tengan tan claro, pero ir a Berlín en el año 86-87 y pasar al muro y ver los dos modelos, no había color, a no ser que tuvieras unas ojeras ideológicas. Es que la sensación que ella desprende es que podía haber sido perfectamente la canciller del SPD, de los socialistas alemanes, y estaríamos hablando exactamente casi de lo mismo. De hecho, ha estado gobernando muchos años con el SPD. Sí. Sin demasiados problemas. Sin demasiados problemas. Sergio, ¿qué aspectos de me ibas a decir algo más. Sergio, ¿qué aspectos de la vida y de la forma de hacer política de la canciller quedarán grabados en la historia? ¿Hay consenso general sobre ese aspecto de dignidad, algo tan inusual en la política actual? Sí, bueno, hay características muy especiales de ella. Lo primero de todo es cierta capacidad de consenso, es algo casi inédito. Algunos dicen que es un poco abusivo en el sentido en que ella ha tomado
de los demás partidos, de los socialdemócratas y de los verdes, sus reivindicaciones propias, los ha incorporado dentro del Partido Demócrata Cristiano y ha movido a su partido más hacia la centro-izquierda, casi se podría decir, una oposición que no estaba nada común al Partido Socialdemócrata, Demócrata Cristiano, perdón, pero también ha traído una consecuencia secundaria bastante nefasta, que es que a la gente más conservadora dentro de sus partidos se han ido a la parte del partido de extrema derecha, de la AfD, de la Alianza por Alemania. Pero en todo caso, esta mujer ha conseguido esos consensos y ha puesto algo muy importante dentro de la política y que todos nosotros estamos bastante contentos y claro que todo el mundo está cansado de ese estilo agresivo, de ese estilo confrontativo, acusativo, incluso de migrante que se ha acostumbrado en la política occidental de las últimas décadas, diría yo. Eso Merkel lo ha evitado completamente y ha producido un efecto muy saludable. Uno puede ir a un congreso, a una reunión de congreso y hay confrontación, pero nunca hay difamación, nunca hay gritos y eso se lo debemos a Angela Merkel. Fíjate, lo está comentando Sergio, esas grandes coaliciones que ha tenido Angela Merkel adoptando políticas del SPD y cómo finalmente Angela Merkel lograba ganar o fagocitar al SPD, ¿no? Salía perdiendo. Sí, bueno, porque... También había críticas por el lado del SPD de hacer pactos con ella, ¿no? Por ese tema. Sí, pues como siempre, ¿no? Si haces un pacto con alguien y tienes que ceder, luego... pues esa persona también saca provecho, ¿no? Entonces, en este caso, como no hay tampoco un líder que pueda sustituir a Merkel, bueno, hasta ahora no había le pueda hacer competencia, pues ha sido ella ha sacado provecho de todos los dos lados, ¿no? Como habéis dicho. Eusebio, decía Beatriz, no hay ningún líder que le pueda hacer sombra. ¿En la política actual hay alguien que podamos decir que se parece o que recuerda a Angela Merkel o que en la escena internacional que podamos decir o no? Es difícil, ¿eh? El caso de Draghi en Italia quizás se acerca un poco, pero vamos a ver lo que dura Draghi, teniendo en cuenta la política italiana, lo que es, y el gobierno que tiene. Como líder europeo está claro que sería Emmanuel Macron, ¿no? Que está por ver si logra ser reelegido. Es otro perfil, no es un perfil sin duda tan tranquilo y humilde, y en el propio país tiene una contestación fuerte. Pero a mí no se me ocurre en este momento nadie más que no sea Macron. Si gana, porque si gana por poco, su autoridad quedará mermada aquí en Francia y como consecuencia también en Europa. Bea, ¿hay alguien que te pueda recordar? No, yo creo que Merkel es única. Como dice, siempre el eje franco-alemán siempre es importante y la figura de Macron es importante, pero sus estilos no tienen nada que ver, ¿no? Macron es súper arrogante. Y comparado con Merkel, que es bastante modesta, yo creo que no tiene comparación. Pero fijaos, igual que de otros grandes líderes hemos hablado de movimientos políticos que van asociados, hablamos del trumpismo, hablamos del sarkozismo aquí en Francia, incluso en España hablamos del sanchismo con Pedro Sánchez. Lo curioso es que Angela Merkel, después de 16 años, no hablamos del merkelismo. Es decir, hay algo como que no está vinculado en ella hacia un movimiento de impregnar un todo, sino que, bueno, es ella, es los acuerdos a los que ha llegado, pero sorprende que no exista... Yo creo que es bueno, es saludable. Es saludable, ¿no? Es muy saludable y ese espíritu que yo creo que va más allá de Merkel, porque si repasamos los 16 Länder alemanes, vemos que hay coaliciones de todo signo. Grandes coaliciones de los dos grandes partidos, coaliciones de izquierda, de verdes con democristianos, de verdes con socialdemócratas. Es decir, es un estilo de gobierno, es de pactos, de pragmatismo, que los alemanes tienen la suerte de que no se circunscribe, no se limita a Merkel, que va mucho más allá. Es una lección para el resto de Europa. No digo que no haya problemas y haya tensiones, pero es un modelo de gobernanza que es bastante ejemplar. Antes comentaba esos episodios de las grandes crisis europeas que ha tenido que afrontar Angela Merkel, la crisis de la deuda, la crisis de los refugiados, el Brexit, la crisis de la COVID, sobre todo esas cuatro. ¿Cuál creen que es la que más ha marcado a la canciller, en la que más ha implicado, la que más le ha quitado el sueño? Yo creo que la de los inmigrantes, ha sido, la de los refugiados, yo creo que ha sido un poco la que nos sorprendió un poco a todos y bueno, y esta última también de lo de la deuda por el COVID, ¿no? Yo creo que esas dos son las crisis que la han marcado.
De hecho, ella tiene claro que esta crisis sanitaria, que es su última etapa en el poder, es sistémica y que es importante que Europa la resuelva y quizá estos meses en lo que le queda en el poder está destinado a ello y lo tiene claro, ¿no? Sí, yo también quiero, es muy importante esto, también la postura que ha tenido respecto a Trump, respecto a Putin. Sí. Es decir, no ha sido fácil. No ha sido fácil para ella. No ha sido fácil lidiar con Rusia. Hay muchos intereses económicos en juego, hay el famoso gasoducto, y todo lo ha llevado de un modo bastante hábil, siendo dura en ocasiones, pero sin tensar la cuerda hasta el límite para que se rompa. Es decir, en ese terreno, no solamente sino relación con Rusia, relación con Trump, ha sabido ser pragmática en un mundo con demasiada testosterona. Defender los intereses alemanes, europeos, pero preservar algunas grandes líneas, preservar alianzas y no poner al mundo en una situación de peligro. Sí, yo creo que el hecho de haber vivido en Alemania del Este pues le ha ayudado un poco a comprender la mentalidad rusa, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor otro político que hubiese crecido en la Alemania occidental no lo hubiese comprendido de la misma manera. Dicen que Putin empezó a tenerle bastante respeto cuando le empezó a hablar en ruso, en esas primeras encuentros entre ambos. Muchísimas gracias, Eusebio. Beatriz, ha sido un placer trazar, también a ti, Sergio, desde Berlín, este perfil de Angela Merkel, que vive ya sus últimos meses en el poder. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana.